Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la gran solemnidad que celebramos en este día, el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy durante la celebración en la mañana de la Santa Eucaristía, en la reflexión compartía a las personas una inquietud que me parece sea válida, ¿no? Eh, Somos de, de procesiones devocionales bastante arraigados, en especial las que se refieren, y no sin importancia porque la tiene y mucha, a nuestra Madre, a Mamita María, que en verdad es una figura dentro de nuestra devoción popular, la más grande, la más celebrada, ¿no? Yo decía que a veces programamos una procesión, un Santo Rosario de la Santísima Virgen, y van 700, 800, 1000 personas, y a veces se celebra el Corpus Christi, este cuerpo y sangre de Cristo, este que es nuestro alimento para la vida cristiana, y a veces son tan poquitas, se pueden contar en los dedos de la mano a veces las personas, comparado obviamente con otras celebraciones. Yo quiero plantear esta reflexión de pronto con una dirección espiritual, existencial, desde, desde el concepto hambre, desde la necesidad de satisfacer el hambre, eh, desde el alimento necesario para obtener una óptima salud espiritual y corporal, ¿no? San Agustín, y la meditación mía va a estar desde San Agustín, eh, en una de sus afirmaciones puede dar la impresión de que es un tanto pesimista porque afirma que la vida es una enfermedad y que una larga vida es una larga enfermedad. Una apreciación inmediata nos podría conectar súbito con un pesimismo antropológico, con una visión negativa. Pero cuando nos miramos, cuando contemplamos la realidad tal y como ella acontece, nos damos cuenta sí que la vida, desde que nacemos hasta que salimos de ella, es una constante tensión para mantenerla y para tener una salud más o menos estable desde que nacemos hasta que salimos de esta historia. Tenemos que ver con los médicos del cuerpo, del alma, de la mente, porque somos constitutivamente frágiles, aunque como naturaleza humana supremamente grande, potente en sus logros, en sus capacidades, en sus progresos que absolutamente se discuten, pero supremamente débil, supremamente frágil. Recordamos hace unos años, hace muy poco, el COVID-19, este virus del COVID-19, cuántos millones de personas costó. Un médico de la clínica Jefferson en Estados Unidos, un anciano médico, hacía una afirmación que a mí me llamaba la atención entonces. Decía, padre, este colapso que hemos tenido debido a este virus es fuerte, sí, pero tenemos que reconocer que este virus llegó y puso en evidencia la mala nutrición de la especie humana. Mal nutridos, mal comidos, mal dormidos,
desordenados en muchos aspectos, frágiles entonces en, en nuestro sistema inmunológico, que al ser atacado de una manera fuerte por este virus, quedó desprovisto y terminó causando la muerte de millones de personas, en su mayoría, fíjense ustedes, en su mayoría jóvenes, a veces no eran adultos siquiera. Yo no pensaba que los mayores se iban, sí, muchos se fueron, pero muchos de ellos tenían una vida ordenada, una buena alimentación. Entonces, esto de alimentarse, fíjate que estoy dando un rodeo, a mi modo de ver, necesario para llegar a esto, la necesidad de tener una muy buena alimentación. Y, y esta necesidad, esta hambre, que es una de las cosas que experimentamos en nuestra naturaleza, esta hambre a todos los niveles es la que viene a satisfacer Cristo, que se hace uno como nosotros, que asume nuestra condición humana, que sabe lo que significa sentir hambre, sentir sed, humanamente, física, biológicamente, sentir el apetito, el hambre, pero sentir el hambre, el apetito de Dios, la fuerza de Dios, el alimento de Dios para el camino de la vida. ¿Qué necesitamos para caminar de una manera saludable dentro de lo que se puede en este camino de la vida? Jesús va ratificando de que hay hambre y de que a esa hambre hay que salirle al paso, de que si yo tengo hambre, no puedo simplemente hacer un bello discurso, sino que también debo en lo inmediato asistir con lo que provea esa necesidad. Pero no es solamente el hambre del estómago, el hambre que no me permite que recuperadas mis fuerzas físicas me reintegre al trabajo. No, hay un hambre, hay una sed, hay un desgano, hay una debilidad en el espíritu, en el afecto, en las emociones. Hay un pan tan necesario para el cuerpo como un pan tan necesario para el alma. Por eso Jesús se nos viene a dar como ese pan vivo bajado del cielo, como ese pan que venido del cielo contiene la fuerza de Dios misma, que es la fuerza que nos transforma desde dentro. Hablamos de ese alimento que es Él. San Agustín va a decir también que cada que nos alimenta, de lo que nos alimentamos nos convertimos. Al alimentarnos de Cristo, Él en nosotros, entrando en íntima comunión, Él en nosotros somos Cristo, somos aquello que comemos, aquello de lo que comemos nos transformamos. Al alimentarnos de Cristo nos alimentamos de Él y Él nos configura desde dentro. Por eso hablamos de ese alimento que entrando en nosotros toca el cuerpo, toca el alma y, y que Agustín lo, lo va a relatar hoy en este sermón 57.7. Esta partecita solamente es la que voy a considerar y la que nos va a llevar a reflexionar un poco de que por no estar bien alimentados, alimentados física, espiritual, emocional, psicológicamente, estamos siempre expuestos a muchos colapsos de la vida. Y alimentarnos de Él, alimentarnos de Cristo, es un alimento que nos fortalece en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, y nos invita a tener una permanente atención con esa necesidad, con esa hambre, con esa sed que debe ser satisfecha y que en Jesús, en su entrega, en su memorial, en su entrega generosa,
nos ofrece su cuerpo y su sangre, nos ofrece lo más íntimo de Él para que Él en nosotros actúe la, la fuerza de su presencia, salvaguardando nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra vida. Necesitamos de ese alimento indiscutiblemente. Yo creo que por no estar bien alimentados, o más bien por estar mal alimentados, porque a veces pues comemos y nos alimentamos de cosas que en vez de hacernos bien, a veces van intoxicando nuestro cuerpo de igual manera también, a veces en las lecturas, a veces en las prácticas, a veces en los mismos ritos, podemos muchas veces, en vez de estar ganando en salud, estamos desgastándonos, estamos debilitándonos y estamos poco a poco poniendo en peligro, según Agustín, nuestra, nuestra ya frágil naturaleza, que decididamente debemos ser responsables de ella y debemos tomar conciencia de que necesitamos de ese alimento y de ese alimento que es el Señor. Agustín, en lo que voy a presentar hoy es ese sermón 57.7, que es la entrega del Padre Nuestro a los que van a recibir el bautizo. Yo solamente me voy a detener en ese parágrafo 7 y a comentarlo brevemente para ustedes. Dentro de ese contexto del Padre Nuestro, dice San Agustín que quedan las peticiones beneficiosas para nuestra condición de peregrinos. Estamos hablando de nuestra condición humana, las peticiones que hacemos al Señor para salvaguardar nuestra condición de peregrinos. Prosigue Agustín, por eso sigue así. Danos nuestro pan de cada día. Danos los bienes eternos. Dice Agustín, danos los bienes temporales. Y es el que pide los dos. Danos los bienes eternos, los que no se corroen, los que no se dañan, los que no se debilitan. Danos los bienes, danos los temporales, esos de que requerimos. Nos has prometido, dice Agustín, el reino. No nos niegues el auxilio. Queremos caminar hacia ese reino, pero necesitamos el auxilio que durante la peregrinación, que durante la caminada, nos tenga fuertes en ese camino, ¿no? Fíjate qué interesante eso. Nos has prometido el reino, dice Agustín, continuemos, no nos niegues el auxilio. Nos darás la gloria eterna en tu presencia. Agustín recuerda esa promesa, prometiste darnos la gloria eterna en tu presencia. Y Agustín dice, danos en la tierra el alimento temporal. Hablábamos hace un momento de la necesidad de estar bien alimentados. Continúa Agustín, de ahí el de cada día, danos el pan, el de cada día está esta afirmación. De ahí el hoy, es decir, en el tiempo presente, danos hoy nuestro pan de cada día, el alimento para el hoy, para el tiempo presente. O sea, cuando haya pasado esta vida, dice Agustín, se pregunta, ¿pediremos acaso el pan de cada día, no? El pan de cada día en lo que respecta a esta vida temporal es necesario acá y por ese pan de cada día trabajamos con el sudor de nuestra frente para adquirirlo. Pero ya allí, ¿pediremos acaso el pan de cada día? Dice Agustín. Entonces, no se nos hablará de cada día, sino de hoy.
sea, se habla de cada día cuando a un día le sucede otro. Se hablará de cada día cuando ya no habrá más que un único día eterno, una única realidad, un día en la eternidad, un día desde el pan de cada día, del que se refiere a nuestra temporalidad, del que acontece en la secuencia de las horas. A esa secuencia de tiempo requerimos de ese pan y es para hoy. Es la vivencia del hoy, el alimento del hoy, la disposición a estar bien y estar bien alimentado hoy, ¿no? Pero habrá un día que es ese día eterno, ese día que no tiene tramonto, ¿no? Continúa Agustín. En verdad, esta petición sobre el pan de cada día ha de entenderse de dos maneras. Vamos a ver cómo la presenta San Agustín. O pensando en la necesidad del alimento para el cuerpo, o pensando en la necesidad del sustento para el espíritu, del alimento para el cuerpo o del sustento para el espíritu, son los dos modos, ¿no? El alimento físico para el sustento de cada día, el alimento físico es para eso, para sustentar el día a día, sin el cual pues no podemos vivir. No solo de pan vive el hombre, es cierto, pero tampoco podemos vivir sin el pan. O sea, se trata del sustento y del vestido, pero aquí se entiende la parte por el todo. Es bien interesante. Aquí se entiende la parte por el todo. O sea, cuando pedimos pan, recibimos con él todas las cosas. Pan va a significar todas las cosas. Ya los bautizados conocen también un alimento espiritual que ustedes van a conocer porque está hablando a los catecúmenos, está preparando a los catecúmenos en esta entrega del Padre Nuestro y anticipándoles lo que van a recibir. Es también un alimento espiritual que ustedes van a conocer igualmente, que van a recibir del altar de Dios. De este altar van a recibir ese pan. O sea, también Él será pan de cada día, ese pan que van a recibir, ese pan de la Eucaristía. Fíjense qué hermoso como Agustín lo propone dentro de la dieta alimenticia permanente de la vida. También Él será el pan de cada día, necesario para esta vida. O sea, ese pan que es el cuerpo, que es la sangre de Cristo, que es la Santísima Eucaristía, va a ser un pan que cada día será necesario para esta vida. Y se pregunta Agustín, pues, ¿acaso hemos de recibir la Eucaristía cuando hayamos llegado a Cristo y comenzado a reinar con Él por toda la eternidad? Interesante esta pregunta. Pues, ¿acaso hemos de recibir la Eucaristía cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en el cara a cara con Él, en el día que no tiene fin? Dice Agustín entonces, interpretando este pan en el sentido más amplio, y qué hermoso lo ha hecho, dice, la Eucaristía en consecuencia es nuestro pan de cada día. Pero si lo recibimos no solo en el estómago, sino también en el espíritu. Es un pan que toca, alimenta el estómago, pero que toca el espíritu, que toca lo completo de nuestra salud, cuerpo, alma, o sea, el fruto que se entiende que Él produce es la unidad. El fruto de participar de la comunión suscita la comunión, suscita la unidad, a fin de que, dice Agustín, integrados en su cuerpo, o sea, constituidos en miembros suyos, la comunidad eclesial suyo, seamos
lo que recibimos. Fíjense qué hermoso. Al recibir a Cristo, seamos lo que recibimos. Entonces, será efectivamente nuestro pan de cada día. También lo que yo les expongo es el pan de cada día. Fíjense qué hermoso esto de Agustín, ¿no? Agustín va preparando a los catecúmenos, a los que acompaña en esa preparación para recibir el bautismo, para que se preparen también para ir a recibir la comunión. O sea, también lo que yo les expongo es pan de cada día. Es pan de cada día, es escuchar mente las lecturas de la iglesia, o sea, la liturgia de la palabra. Es un pan beneficioso, lleno de muchas propiedades, urgente y sin el cual nos podemos ver debilitados y que se nos da a través de la liturgia de la palabra todos los días, a través de la palabra. Esto sería una cosa a profundizar interesante. O sea, pan de cada día es asimismo, continúa Agustín, el oír y cantar himnos, lo que nos alimenta oír y lo que nos alimenta el canto. Es bien interesante, igual que Los Ángeles, creo que hubo alguna interrupción acá. eh, Enlazamos con la anterior, miren, también lo que yo les expongo es pan de cada día, el pan de cada día de la palabra, el pan de cada día del escuchar, de la buena escucha de la palabra, del canto de los signos. Entonces habrá un momento en que cuando lleguemos allá, hemos de escuchar la lectura de un códice, pues dice Agustín que no. Y terminando esta partecita, dice Agustín, igual que los ángeles ahora, veremos la palabra en persona. Sí nos pone frente a esa realidad de ver la palabra que me alimenta, que debo desear, que debo anclar en mi vida. Igual que los ángeles ahora veremos la palabra en persona, a ella huiremos, ella será nuestra comida, ella será nuestra bebida. ¿Acaso necesitan los ángeles códices o quien se los exponga o lea? De ninguna manera. Su leer es ver, pues, la verdad misma y se sacian de la fuente de la que nosotros nos llega el rocío. Nosotros recibimos esa pequeña parte que nos entusiasma. Dice, he hablado ya del pan de cada día, porque en esta vida nos es necesario hacer esta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero que este pan de cada día sea el Señor en nuestra vida. Por eso terminamos pidiendo al Padre que satisfaga en nosotros esa sed de amar, esa sed de vivir y que nunca nos falte ese alimento que es su verbo, que es su palabra eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.